Entonces vamos a hablar sobre la programación neurolingüística y nuestro grupo está conformado por Ana Karina Jiménez, Ariana Bustillo, Albuena Martínez y mi persona, Jessica Rojas. Ahora les voy a hablar sobre los conceptos básicos. El primer concepto es programación. Son unos pasos o operaciones que debemos seguir antes de llegar a un fin o a una meta. Neuro es antes de uno realizar acciones y ejecutarlas, pasan por una serie de procesos en el cerebro que nos ayudan a poder seguir esos parámetros. Lingüística es un proceso mental, son los procesos mentales internos que son mapas que nos ayudan a formar el lenguaje. Afirmación son las frases o oraciones que se tornan repetitivas y las personas terminan creyendo, se las terminan creyendo, o sea, que son parte ya de ellas y terminan siendo como un sistema de creencias. El anclaje son costumbres o hábitos que adquieren las personas por estímulos sensoriales, o sea, por lo repetitivo, por lo rutinario que se haga. La calibración es un proceso de observación donde donde uno puede observar las costumbres y posturas de la otra persona y así se puede poner en la posición de otra persona, o sea, en los zapatos de otra persona, por decirlo así. De sincronización es cuando la persona no tiene una buena postura para entender lo que le está pasando a otra persona, ni trata de comunicarse con ella. O sea, simplemente tiene un punto de vista diferente y no le importa el querer comunicarse con la otra persona. Deslizamiento psicológico. Esto quiere decir que una persona quiere tratar de cambiar el punto de vista de otra para que pueda pensar igual a la persona, o sea, a su persona. O sea, trata de cambiar la manera de ver cosas o de ver el mundo o de entender. La inducción es la persona tiene un estado de conciencia determinado. O sea, no se enfoca en otras cosas, sino que tiene como que un solo enfoque. O sea, su conciencia está como encajada, o sea, tiene una armonía y esa es su punto, pues su metáfora. Es cuando la persona quiere transmitir un mensaje a través de cuentos o parábolas o dar ejemplos que sean ficticios o quizás reales, pero el punto es que se llegue, o sea, que la persona logre dar a entender lo que quiere expresar, o sea, que llegue el mensaje, o sea, no importa que sea real o sea imaginario o sea ficticio, sino que llegue el mensaje. El modelaje es cuando la persona capta una postura y quiere copiarla, o sea, copia un patrón. Es cuando la persona realiza acciones y copia conductas. Movimientos oculares es cuando la persona puede observar a otra y ver cómo piensa, pero no lo que piensa en el momento. O sea, tú puedes observar conductas y acciones de alguien y puedes ver cómo piensa, pero no lo que en realidad está pensando en el momento. Report es cuando la persona se siente cómoda y logra entender a la otra persona, o sea, se logra poner en los zapatos de la otra y logra una empatía, o sea, logra como esa conexión de persona a persona, que es lo que se busca. En la relajación es cuando la persona logra mantener su cuerpo en un estado de reposo y también sus músculos, o sea, se siente en armonía con ella, se siente relajado, tranquilo, o sea, en un estado de completa tranquilidad. El marco teórico, el reencuadre. El reencuadre consiste en modificar el marco de referencia, es decir, las informaciones previas, las referencias que tiene la persona que ha percibido en el momento de tener un hecho, para cambiar su significado. Es decir, que la persona va a cambiar la forma en que ve la realidad por medio de las referencias que tiene en el momento de vivir un hecho. La sensorialización. En la relajación y en la visualización se utilizan los sentidos, es decir, la audición, el tacto, el olfato y el gusto, para de esta manera estimular a la persona y la utilización de la multisensorialidad, es decir, la unión de todos los sentidos. La sincronización es una manera de establecer contacto con el interlocutor
mediante la reproducción de algunos de sus comportamientos, actitudes y verbalizaciones. Esto quiere decir que la maestra y el niño van a causar una relación mediante ciertos comportamientos, actitudes, de manera que el niño pueda sentir que está con un espejo. Es decir, van a establecer esta relación y se van a sincronizar. Las submodalidades. Las submodalidades son las maneras como nuestro cerebro codifica y clasifica las experiencias sensoriales y representacionales. Se utilizan las submodalidades para darle más o menos importancia a una experiencia. Por ejemplo, si un niño o a una persona tiene una situación la cual le causa miedo, nuestro cerebro puede minimizar y hacer que tengamos una visualización más lejana de este miedo o de este temor, que en este caso lo podría tener un niño. El trance. El trance es un estado de conciencia que tiene la mente en el cual está más receptiva a las proposiciones que se le presentan. Esto ocurre cuando la atención no se puede concentrar con precisión en un objeto determinado. Es decir, que la mente tiene como un pequeño espacio en el que la conciencia se concentra en algo específicamente. Por ejemplo, si algún niño está haciendo una tarea, deja de hacerla y se concentra en un objeto en específico y se queda fijamente concentrado en eso. Esto quiere decir que está en un trance. La visualización. La visualización trata del hecho de proyectarse en el interior de la mente, es decir, ensayar lo que se quiere practicar en un futuro. La visualización en los niños, por ejemplo, se podría trabajar o se podría conocer cuando se están hablando de las profesiones y se le dice a los niños qué quieres ser tú cuando seas grande, y los niños se visualizan en distintas profesiones, la que sea de su gusto. El niño se va a visualizar como bombero o como policía o como bailarina. Eso es una visualización en los niños. Ahora les voy a hablar sobre el desarrollo de la teoría PNL. Primero tenemos la comunicación. Cuando nos comunicamos estamos realizando una acción común. Transmitimos un mensaje desde un emisor hacia un receptor. Nos ayuda a transmitir lo que sentimos y a expresar. El lenguaje. El lenguaje es un mapa de la realidad. El pensamiento se convierte en conducta interna, la cual induce una respuesta que puede ser sonidos, gestos, símbolos, etc. Los sistemas de representación están constituidos por los órganos de los sentidos. Son la manera como codificamos internamente la información que recibimos del exterior, que puede ser la parte visual, auditiva, olfativa, etc. Ahora los metamodelos. Toda conducta está gobernada por reglas. Cada conducta tiene una estructura. Esta depende de cómo las personas organizan sus experiencias, los mapas mentales. Es un patrón de referencia, un modelo o un paradigma. Es la conducta del hombre que está regulada por modelos y patrones que la sociedad ha creado para regirse por ellos. Los idiomas son ejemplos típicos de modelos. Las creencias. Las creencias son diversas ideas que tenemos y pensamos que son verdad y las empleamos como normas. Las creencias están relacionadas muchas veces con Dios y la parte de lo que yo les voy a hablar es reflejar los conceptos anteriormente mencionados, cómo se pueden aplicar estos conceptos en niños de edad preescolar. Por ejemplo, con respecto a las afirmaciones, hay que decirles frases buenas a los niños sobre su estado actual. Es importante decir las afirmaciones en positivo y conjugar el verbo en presente. Por ejemplo, decirle al niño: el niño Juan está tranquilo, en lugar de decir el niño Juan estará tranquilo. La técnica de anclaje, una buena interrogante para esta técnica es decir, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Ya que esta pregunta induce, ancla y establece visualizaciones internas que se fijarán en la mente de los niños y guiarán positivamente sus acciones, ya que el niño se está proyectando en el futuro. Otras preguntas que se le pueden realizar al niño son las siguientes: ¿qué cosas me hacen sentir bien? ¿Qué cosas me entusiasman? ¿Qué actividades me llenan de energía? ¿Quiénes son las personas más importantes para mí? En la autoprogramación, desde temprana edad, se pueden introducir elementos de modelaje y programación positiva. Por ejemplo, introducir patrones de ética,
de costumbre, disciplina, gustos, etc., con explicaciones más allá del por qué sí o se debe hacer, para que el niño aprenda por sí mismo a tomar decisiones y resolver problemas. Aprendemos a calibrar el estado interno de un niño identificando sus emociones o sus conductas más habituales. Por ejemplo, cuando están enojados, furiosos, celosos, eufóricos, tristes, celosos. Para saber calibrar adecuadamente se recomienda saber mirar, entender, escucharse, identificar, interpretar y saber sentir. Un ejercicio para niños de 3 años en adelante es pedir a los niños que identifiquen los estados de ánimo de sus otros compañeros. Para ello, la docente tendrá una serie de caritas que muestran diferentes expresiones o diferentes emociones. Se colocará en el pizarrón el nombre del niño y el otro niño colocará las caritas tal como corresponde a su diagnóstico. Okay. Con respecto a la inducción, una actividad al momento de comer es si al niño, por ejemplo, le desagrada la ensalada o algún alimento, la maestra le cuenta que hay que ser fuerte como los superhéroes y le pregunta cuál es su preferido. Si el niño, por ejemplo, responde el hombre araña, la maestra le cuenta que el hombre araña, su mamá, le daba mucha ensalada o ese alimento que no le gusta y así el niño siente interés y atracción por el alimento. Ok, ahora con respecto a las metáforas. Todos los cuentos, anécdotas, chistes, parábolas, símiles, historias, fábulas, moralejas que se pueden conseguir y que se tengan relación con los intereses de los niños son estrategias buenas. Hay que sustituir a los regaños y a los sermones por estas metáforas. Un ejercicio es buscar figuras en las nubes. Se les puede pedir a los niños buscar un animal con el que se identifique, un objeto o un instrumento musical. Eso es una buena actividad también para realizar al aire libre con los niños. Ok, con respecto al modelaje. Un ejemplo de actividad de modelaje es que un niño realiza una dramatización representando varios personajes. Otro niño lo seguirá y copiará lo que hizo. Por ejemplo, el niño dará una demostración de cómo se lava los dientes o de cómo realiza una actividad común en él. Ok, con respecto a los movimientos oculares, hay que observar el proceso mental de un niño notando los movimientos de sus ojos mientras conversamos con él. Es decir, se puede interpretar más o menos qué está pensando el niño o qué ocurre en la mente del niño sabiendo a qué direcciones mira. Si mira hacia arriba es una cosa, si mira hacia el lado es otra. Un ejemplo específico puede ser con la letra O. Le decimos al niño, observa la letra y se le muestra la letra. Tomémosle una foto y se hace la señal, se hace la mímica. Cierra los ojos, mira hacia arriba, hacia abajo y hacia la izquierda para guardar la foto. Y se le dice al niño que cada vez que quiera recordar cómo es esa letra, o sea, cómo es la letra O, que busque allí en el álbum donde guardó y aparecerá muy clarita. Ok. Con respecto al rapport, significa contacto, comunicación efectiva, comprensión del otro. Es más o menos como la empatía. Es decir, es ponerse en el lugar de la otra persona. Si por algún motivo surge alguna pelea en el salón, se puede mejorar el rapport mediante el siguiente ejercicio. Se le pide a uno de los niños que por unos minutitos represente al otro e imagine cómo se siente, que haga gestos corporales, que exprese verbalmente lo que siente. De inmediato se le pide al otro niño, ¿cómo nos sentimos ahora? No podemos sentir la diferencia. Ok, ahora la última es la relajación. Un ejercicio para los niños después que vienen del recreo muy agitados es ponerle música relajante, pedirles que se acuesten en el piso, les ponemos unas colchonetas o unas toallas y que ellos se transporten a un sitio que los relaje, que los quite de ese agite del parque. Por ejemplo, una playa, se les pone música de olas de playas, pueden abrazar un cojín suave o un peluchito para que ellos se relajen y puedan sentirse cómodos o aptos para la próxima actividad que tiene la maestra. La aplicación de la teoría en niños de etapa preescolar. El reencuadre. El explorador. Cuando los niños están en la etapa de arrojar las cosas, los padres o sus maestras le muestran a los niños las propiedades que pueden tener los objetos. Por ejemplo, una pelota, se le muestra al niño que una pelota puede tener la propiedad de rebotar. Se le van a facilitar a los niños materiales, en este caso juguetes, para realizar una estimulación que vamos a
hacer que los niños arrojen los juguetes o las cosas al piso, que los toquen, que los prueben y que escuchen el sonido que tienen a la hora de arrojarlos. Los cuentos. Luego de contarles cuentos a los niños, se les permite que ellos inventen nuevos finales, se les permite a los niños que cada uno de ellos aporte una parte de la historia, pueden cambiarle los nombres a los personajes, y luego de que los niños se sienten parte de este cuento porque realizaron intervenciones, se hace una dramatización en la cual cada uno de los niños tenga un personaje del cuento. Por ejemplo, si es un cuento de animales del bosque, cada niño puede tener un personaje. La sincronización. En la sincronización hay una postura global, que es sincronizar con el interlocutor, que es lo que hablábamos anteriormente. Se va a observar al niño durante 3 minutos y la idea es que el niño se pueda reflejar como un espejo, en este caso con su maestra. La sincronización gestual. Se va a prestar atención en los gestos que tenga el niño, en la manera en que reproduce estos gestos, y entonces se va a combinar la postura de la gestualización o la postura gestual con la postura de la sincronización global. La sincronización oral. Se trata de igualar algunos parámetros con el habla del niño, es decir, el volumen, la velocidad en que el niño va a hablar, el timbre o tono de voz que utiliza, y al igual que se recuerdan las 2 primeras estrategias, es decir, que se va a utilizar la sincronización global con la sincronización oral, y también se puede realizar una sincronización con las 3, es decir, la oral, la gestual y la global. Ahora, las actividades que se pueden realizar para causar sincronización en los niños. El director loco. Se van a motivar a los niños a bailar una canción, a cantarla, y en un tono de voz moderado o normal, luego de realizar un movimiento que les indique que ellos deben subir el volumen de su tono de voz en el momento de cantar la canción, se va a determinar otro movimiento que les indique que deben bajar el volumen del tono de voz. Por último, se van a determinar un movimiento que indique cuándo parar. Esto va a permitir que los niños se sincronicen con la canción y con el canto en el momento que la maestra les realice la seña de que deben subir el volumen, luego que deben bajar el volumen y después que deben parar de cantar. Esto va a permitir que los niños se sincronicen. El trance. Todos los estados cuando los niños están supremamente relajados, se pueden profundizar un poco más y generar entonces un estado de conciencia llamado trance. Ahora vamos a ver los ejercicios que podemos realizar como maestros para calmar la angustia en los niños. Los ejercicios para calmar la angustia. Agua tranquila. Se realizan respiraciones profundas y se les dicen al niño palabras con una voz sutil como mira un arroyito de aguas tranquilas, se refleja un cielo lleno de estrellas, mira atentamente las estrellitas en el agua cristalina y tranquila. Ahora sientes tanta tranquilidad como el agua. Dentro de ti hay mucha tranquilidad. Ahora abre los ojos y siente la tranquilidad del ambiente.